Mariana Cárdenas Velasco sintió como el mundo se le venía abajo en silencio, sin aviso, sin oportunidad de prepararse, cuando sus ojos se quedaron fijos en la pantalla del celular de su esposo y entendió que nada de lo que había creído durante años era real. No fue un presentimiento, no fue una sospecha, fue una imagen clara, directa, imposible de malinterpretar. Ahí estaba Sofía Cárdenas Velasco, su hermana menor, la misma que había sido velada, llorada y enterrada después de una enfermedad repentina que nadie supo explicar con claridad, sonriendo frente a la cámara, viva, intacta, con el mismo brillo en los ojos que Mariana recordaba perfectamente, pero no estaba sola. Estaba al lado de Julián Ferrer Ibáñez, su esposo, el hombre con el que Mariana había construido una vida. El mismo que le había sostenido la mano el día del funeral. El mismo que le había prometido que nunca la dejaría sola. La foto no parecía antigua. No tenía el desgaste del tiempo, no era un recuerdo olvidado. En algún rincón del teléfono, era reciente, demasiado reciente, con una fecha que coincidía con la semana anterior. Mariana sintió un nudo en la garganta que le impedía respirar con normalidad, mientras sus dedos sostenían el celular sin poder soltarlo, como si hacerlo fuera a cambiar lo que estaba viendo. La imagen estaba en una conversación bloqueada, oculta, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca fuera descubierta. Su mente empezó a moverse rápidamente, intentando encontrar una explicación lógica, algo que justificara lo imposible, pero no había nada. Absolutamente nada que encajara. No puede ser, murmuró en voz baja, sintiendo como el piso bajo sus pies dejaba de ser firme. Recordó cada detalle del entierro, cada lágrima, cada abrazo, cada palabra de consuelo. Recordó el ataúd descendiendo mientras su madre gritaba desgarrada. Recordó cómo ella misma había sostenido la foto de Sofía durante días sin poder dejar de mirarla. Todo había sido real, o al menos eso creyó. Un sonido la sacó de sus pensamientos, la puerta del baño abriéndose lentamente. Mariana reaccionó de inmediato. Bloqueó el celular y lo dejó exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado. Intentando controlar su respiración, intentando que su rostro no reflejara el caos que tenía por dentro. Julián salió con una toalla en los hombros, relajado, como cualquier noche normal. Como si nada estuviera fuera de lugar. ¿Todo bien?, preguntó con naturalidad, mirándola apenas unos segundos antes de empezar a vestirse. Mariana lo observó en silencio, tratando de encontrar en su expresión alguna señal, algún indicio de que estaba escondiendo algo. Pero lo único que veía era la misma tranquilidad de siempre. La misma seguridad que la había hecho confiar en él durante tanto tiempo. Sí, todo bien, respondió finalmente. Aunque su voz no sonó tan firme como hubiera querido, el silencio que siguió fue incómodo, pesado. Como si algo invisible se hubiera instalado entre ellos. Sin permiso, Mariana sintió que no podía hablar, que si abría la boca en ese momento todo se iba a desbordar. Todas las preguntas, toda la angustia, toda la confusión. Esa noche, mientras Julián dormía profundamente a su lado, ella permaneció despierta, mirando el techo, reviviendo una y otra vez la imagen que había visto, intentando convencerse de que había alguna explicación que aún no lograba ver, pero en el fondo, muy en el fondo, había algo que ya no podía ignorar. Esa foto no era un error. No era una coincidencia, no era un recuerdo viejo, era una prueba. A la mañana siguiente, Mariana esperó a que Julián se fuera a trabajar para tomar su celular nuevamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero esta vez no dudó. Buscó la conversación bloqueada, la abrió con cuidado, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Ahí estaba otra vez la imagen, junto con varios mensajes eliminados y un nombre guardado sin foto, sin información, solo una palabra: L. El corazón de Mariana empezó a latir con fuerza mientras abría la galería completa de ese chat. Había más fotos, más pruebas, más momentos que no deberían existir. En una de ellas, Sofía aparecía caminando por una calle desconocida. En otra, estaba sentada en una mesa, riendo, completamente ajena a todo lo que Mariana había vivido, creyendo que estaba muerta. ¿Por qué?, susurró sin darse cuenta, sintiendo como las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Pero lo peor no era verla viva, lo peor era la forma en que Julián la miraba en esas fotos, la cercanía, la confianza, la complicidad que no se puede fingir. Eso no era reciente, eso llevaba tiempo. Una idea empezó a tomar forma en su mente, una idea que le provocó un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. ¿Y si Julián siempre lo supo? ¿Y si nunca estuvo muerto?
Y si todo había sido una mentira construida frente a sus ojos, Mariana cerró el celular de golpe, como si ya no pudiera soportar ver más, como si cada imagen fuera una puñalada directa a todo lo que había creído durante años. Caminó lentamente hasta el espejo y se miró fijamente, intentando reconocerse, intentando entender en qué momento su vida se había convertido en algo que ya no entendía. Había confiado, había amado, había llorado una pérdida que ahora parecía no haber existido nunca, pero entonces, otra pregunta apareció, más profunda, más incómoda, más difícil de ignorar: si Sofía estaba viva. ¿Por qué nunca la buscó? ¿Por qué la dejó creer que estaba muerta? ¿Por qué la abandonó de esa forma? El sonido de una notificación la hizo volver a la realidad. El celular vibró en su mano, y al mirar la pantalla, sintió que el aire volvía a desaparecer. Era un mensaje desde ese mismo chat oculto, un mensaje que decía: no deberías haber visto eso. Mariana sintió como su corazón se detenía por un segundo, mientras una sensación de miedo real, profundo, empezaba a instalarse en su cuerpo, porque eso solo podía significar una cosa: no solo había descubierto la verdad, alguien sabía que lo había hecho. Si estás escuchando esta historia, dime desde qué país nos acompañas, y si alguna vez descubriste algo que cambió todo en un segundo. Porque lo que viene, apenas empieza, y no vas a querer perdértelo. Así que suscríbete para seguir esta historia hasta el final. Mariana no pudo apartar la mirada del mensaje, sus manos temblaban mientras lo releía una y otra vez, intentando entender cómo era posible que alguien supiera exactamente lo que acababa de hacer. Porque no había pasado ni un minuto desde que cerró la galería, y aún así ese mensaje ya estaba ahí, esperándola, como si la hubieran estado observando todo el tiempo. El silencio de la casa se volvió insoportable, cada pequeño sonido parecía amplificarse: el tic del reloj, el leve crujido de la madera. Incluso su propia respiración se sentía ajena, descontrolada. ¿Quién eres?, escribió finalmente, sin pensarlo demasiado, sintiendo como el impulso era más fuerte que el miedo. El mensaje se envió, pero no hubo respuesta inmediata. Solo ese pequeño indicador que desapareció sin dar ninguna señal de que alguien estuviera del otro lado. Mariana tragó saliva, tratando de mantener la calma, pero su mente ya no podía detenerse. Las preguntas seguían creciendo, golpeando con más fuerza cada vez. ¿Era Sofía? ¿Era Julián? ¿Eran los dos? ¿Desde cuándo estaba pasando esto? Caminó de un lado a otro por la sala, sin saber qué hacer, sintiendo que cualquier decisión podía empeorar las cosas. Unos minutos después, el celular vibró otra vez. No hagas preguntas que no quieres responder, decía el nuevo mensaje. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque esas palabras no solo eran evasivas, eran una advertencia, una forma clara de decirle que estaba entrando en algo que no comprendía. Quiero saber la verdad, respondió con rapidez, casi con desesperación. Como si esas palabras pudieran obligar a la otra persona a hablar. Esta vez la respuesta tardó un poco más, lo suficiente como para que la ansiedad creciera dentro de ella. La verdad siempre estuvo frente a ti. Apareció finalmente en la pantalla. Mariana apretó el celular con fuerza, sintiendo como esa frase encajaba de una forma incómoda, como si señalara algo que ella había ignorado durante años. Su mente comenzó a retroceder, a buscar recuerdos, detalles que en su momento parecieron insignificantes pero que ahora empezaban a tomar otro sentido. Las llamadas que Julián contestaba en privado, las veces que llegaba tarde con excusas poco claras, los momentos en los que evitaba hablar de Sofía como si el tema le incomodara más de lo normal. Todo eso estaba ahí, siempre estuvo ahí, pero ella eligió no verlo. ¿Por qué lo hiciste?, escribió de nuevo, esta vez sin saber exactamente a quién le hablaba. Si a su esposo o a su hermana, si es que realmente eran dos personas distintas en esta historia. El mensaje quedó en visto, pero no hubo respuesta. El silencio volvió a instalarse, más pesado que antes, más inquietante. Mariana dejó el celular sobre la mesa y se llevó las manos al rostro, sintiendo como la realidad empezaba a romperse en pedazos. Como todo lo que había construido se tambaleaba sin control. Necesitaba confirmar lo que estaba pasando. Necesitaba pruebas fuera de esa pantalla. Algo tangible que le dijera que no estaba perdiendo la razón. Sin pensarlo demasiado, tomó su bolso, las llaves y salió de la casa. El aire de la calle le golpeó el rostro, frío, directo, pero no logró calmarla. Caminó sin rumbo fijo durante varios minutos, intentando ordenar sus pensamientos, hasta que una idea comenzó a tomar forma. Si Sofía estaba viva, debía estar en algún lugar. Debía tener una vida,
un nombre, una rutina, y si Julián estaba involucrado, entonces ese lugar no podía estar tan lejos como parecía. Regresó a casa con una determinación distinta, más firme, más peligrosa. Buscó nuevamente el celular de Julián, revisó cada rincón, cada aplicación, cada archivo que pudiera darle una pista, encontró direcciones guardadas, ubicaciones recientes, pequeños detalles que antes habrían pasado desapercibidos, pero que ahora parecían gritarle una verdad que no quería escuchar. Una dirección se repetía más que las demás. Un lugar que no reconocía, pero que estaba marcado varias veces en el historial. Mariana no dudó, anotó la dirección. Guardó el celular exactamente como lo encontró y salió nuevamente, esta vez con un objetivo claro. El camino se le hizo eterno, cada semáforo, cada esquina, cada minuto que pasaba aumentaba la tensión en su pecho. Cuando finalmente llegó, se encontró frente a un edificio sencillo, discreto, como cualquier otro. Pero había algo en el que le provocó una sensación extraña, una mezcla de miedo y certeza. Se quedó unos segundos dentro del auto, observando, tratando de decidir si debía bajar o no, si estaba lista para enfrentar lo que fuera que iba a encontrar, pero ya no había vuelta atrás. Salió del auto. Caminó lentamente hacia la entrada, sintiendo como cada paso la acercaba a una verdad que podía destruirla por completo. Justo cuando estaba a punto de tocar el timbre, la puerta se abrió desde adentro. Mariana se quedó paralizada. Frente a ella, a solo unos metros, estaba Sofía, viva, real, respirando, con la misma mirada que recordaba, pero con algo diferente, algo que no lograba identificar. Por un momento, ninguna de las dos dijo nada. El tiempo parecía haberse detenido en ese instante imposible. No deberías haber venido, dijo Sofía finalmente, con una calma que no correspondía a la situación. Mariana sintió como las lágrimas comenzaban a caer sin poder detenerlas. Mientras una sola pregunta ocupaba toda su mente: ¿por qué me hiciste esto? Pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Esto no empezó como tú crees, respondió Sofía, desviando la mirada por un segundo, como si hubiera alguien más dentro, y en ese momento, Mariana entendió algo aún más perturbador. No estaban solas, alguien más estaba escuchando todo desde adentro. El silencio que siguió fue tan denso que Mariana sintió que le costaba respirar. Sus ojos no se apartaban del rostro de Sofía, buscando alguna señal de arrepentimiento, alguna grieta que demostrara que todo aquello era un error. Pero lo único que encontraba era una tranquilidad que no entendía, una frialdad que no correspondía a la hermana que recordaba. ¿Quién está ahí adentro?, preguntó Mariana con la voz entrecortada, intentando mirar más allá de la puerta. Pero Sofía se movió ligeramente, bloqueando la entrada con su cuerpo de forma casi instintiva. Eso no importa ahora, respondió Sofía, bajando la voz, como si no quisiera que alguien más la escuchara. Mariana sintió como esa respuesta le encendía algo por dentro, una mezcla de rabia y desesperación que llevaba años contenida. Claro que importa, Sofía, todo importa. Tú estabas muerta, yo te enterré, yo te lloré, y yo. Su voz se quebró antes de poder terminar la frase. Pero el dolor ya estaba expuesto, sin filtros, sin control. Sofía cerró los ojos por un segundo, como si esas palabras le afectaran más de lo que quería mostrar. Pero cuando volvió a mirarla, esa expresión volvió a aparecer. Esa distancia que dolía más que cualquier explicación. No podía quedarme, dijo finalmente, sin dar más detalles, sin intentar suavizar el golpe. No podías quedarte, repitió Mariana, incrédula, sintiendo como esa respuesta no hacía más que aumentar la confusión. ¿Y entonces qué hiciste? Decidiste desaparecer, hacerme creer que estabas muerta, arruinarme la vida. Cada palabra salía con más fuerza, con más carga, como si todo el dolor acumulado durante 6 años encontrara por fin una salida. Sofía bajó la mirada, pero no respondió de inmediato, y ese silencio fue más doloroso que cualquier explicación. No fue tan simple, murmuró después de unos segundos, apenas audible. Mariana negó con la cabeza, sintiendo que nada de eso tenía sentido. No, Sofía, si era simple, eras mi hermana, éramos familia. Yo hubiera hecho cualquier cosa por ti, pero tú decidiste irte, decidiste mentir, decidiste desaparecer, dijo, sintiendo como la rabia comenzaba a imponerse sobre la tristeza. En ese momento, un ruido dentro del departamento hizo que ambas giraran la cabeza instintivamente, pasos lentos, acercándose. Mariana sintió como su cuerpo se tensaba automáticamente, mientras Sofía daba un paso hacia atrás,
como si supiera exactamente quién venía. La puerta se abrió un poco más, y entonces apareció él, Julián. Mariana sintió que el mundo se detenía otra vez, pero esta vez de una forma más brutal, más directa. Porque ya no era una sospecha, ya no era una imagen en un celular, era real, él estaba ahí, en ese lugar. Con Sofía, mirándola como si supiera exactamente lo que estaba pasando, sabía que esto iba a pasar. Dijo Julián con una calma que resultaba casi insoportable. Mariana lo miró sin poder creerlo. Sintiendo como cada recuerdo, cada momento compartido, cada palabra, se transformaba en algo completamente distinto. ¿Desde cuándo?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro, pero cargado de todo el peso de la traición. Julián no respondió de inmediato. Intercambió una mirada con Sofía, una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría explicar. Desde antes de lo que imaginas, respondió al fin, sin rodeos. Esa respuesta fue como un golpe directo al pecho. Una confirmación de que todo había sido mucho más profundo, mucho más oscuro de lo que Mariana estaba preparada para enfrentar. ¿Me engañaste con ella?, preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Julián suspiró levemente, como si esa pregunta fuera la menos importante de todas. Esto no es solo eso, dijo, dando un paso hacia adelante. Pero Mariana retrocedió de inmediato, como si acercarse fuera peligroso. Como si ya no pudiera confiar en nada de lo que viniera de él. Entonces explícame qué es, porque yo ya no entiendo nada, exigió, sintiendo como su voz volvía a romperse. Sofía intervino antes de que Julián respondiera. Hay cosas que no sabes, Mariana. Cosas que pasaron antes de todo esto. Cosas que tú también. Se detuvo de golpe. Como si hubiera dicho más de lo que debía. Mariana frunció el ceño, sintiendo como esa frase abría una puerta aún más inquietante. ¿Yo también qué?, preguntó de inmediato, con una mezcla de miedo y urgencia, pero esta vez, ninguno de los dos respondió. El silencio volvió a caer, pesado, incómodo, lleno de algo que Mariana aún no lograba entender, y en ese instante, una idea comenzó a formarse en su mente, una posibilidad que la hizo estremecerse. Tal vez esto no había empezado con ellos, tal vez, esto había empezado con ella misma. Mariana sintió que esas últimas palabras de Sofía se quedaban flotando en el aire como una amenaza silenciosa. Algo que no terminaba de tomar forma pero que ya le provocaba un miedo distinto, más profundo. Más difícil de controlar. No te atrevas a dejar eso así, dijo Mariana, avanzando un paso, ignorando por completo la presencia de Julián. Porque en ese momento solo había una persona que necesitaba respuestas, solo una mirada que le importaba. Sofía la observó unos segundos, como si estuviera evaluando cuánto podía decir, cuánto debía seguir ocultando. Y esa duda fue suficiente para que Mariana entendiera que había mucho más detrás de todo aquello. No puedes seguir fingiendo que no pasó nada, insistió Mariana, su voz temblando entre la rabia y la angustia. Sofía respiró hondo, como si necesitara reunir fuerzas para lo que iba a decir, pero antes de que pudiera hablar, Julián intervino. No es el momento, dijo con firmeza, colocándose ligeramente delante de Sofía, como si intentara protegerla. Ese gesto fue suficiente para que algo dentro de Mariana se rompiera definitivamente. Protegerla, repitió con incredulidad, sintiendo como la rabia comenzaba a dominarla por completo. Después de todo esto todavía la proteges. Julián no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Confirmó lo que Mariana ya empezaba a entender. Esto no era algo reciente, no era una coincidencia. Era algo que llevaba tiempo, mucho tiempo. ¿Desde cuándo están juntos?, preguntó Mariana, aunque la pregunta le dolía incluso antes de escuchar la respuesta. Sofía cerró los ojos por un instante, pero no dijo nada. Fue Julián quien habló. Desde antes del accidente, respondió, sin rodeos. El mundo de Mariana pareció desmoronarse en ese segundo. Porque esa respuesta cambiaba todo, absolutamente todo. Eso es imposible, murmuró, negando con la cabeza, sintiendo como su mente intentaba rechazar esa realidad. Tú estabas conmigo, tú. No pudo terminar la frase, porque cada recuerdo empezaba a deformarse, a perder sentido. Nada fue como creías, dijo Sofía en voz baja. Y esa frase fue como una confirmación brutal. Mariana llevó una mano a su pecho, intentando calmar la sensación de ahogo que la invadía, porque ya no solo se trataba de una traición. Se trataba de una vida entera construida sobre mentiras. Entonces dime la verdad, exigió, mirando directamente a Sofía, ignorando las lágrimas que seguían cayendo sin control. Dime qué pasó realmente.
Porque yo estuve ahí, yo vi tu cuerpo, y yo. Se detuvo de golpe, porque algo no encajaba en ese recuerdo. Algo que nunca había cuestionado hasta ahora. Sofía la observó con una expresión distinta, más seria, más tensa. No viste lo que crees que viste, dijo lentamente. Esa frase fue suficiente para que un escalofrío recorriera todo el cuerpo de Mariana. Porque habría una posibilidad aún más inquietante. ¿Qué significa eso?, preguntó. Sintiendo como su voz volvía a temblar, Julián suspiró, como si ya no hubiera forma de evitarlo. Significa que hubo cosas que se hicieron para protegerte, dijo, midiendo cada palabra. Mariana soltó una risa nerviosa, incrédula, porque nada de eso tenía sentido. ¿Protegerme? ¿De qué? De mi propia hermana, de mi propio esposo, respondió, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Sofía dio un paso adelante. Esta vez sin que Julián la detuviera. De ti misma, dijo finalmente. El silencio que siguió fue absoluto, como si incluso el aire se hubiera detenido. Mariana frunció el ceño, confundida, sintiendo que esa respuesta no hacía más que complicarlo todo. Eso no tiene sentido, murmuró. Sofía la miró fijamente, y por primera vez desde que la vio, hubo algo en su expresión que parecía real. Vulnerable. Tú no recuerdas todo lo que pasó, dijo con cuidado. Mariana negó de inmediato, como si su cuerpo rechazara esa idea automáticamente. Claro que recuerdo. Recuerdo todo, recuerdo el accidente, recuerdo. Se detuvo de golpe, porque de repente, esos recuerdos no eran tan claros como siempre había creído. Había vacíos, pequeños espacios que nunca había cuestionado. ¿Recuerdas cómo empezó todo?, preguntó Julián. Su voz más suave esta vez, casi como si intentara guiarla. Mariana se quedó en silencio, intentando reconstruir ese momento, ese punto exacto donde todo cambió, pero mientras más lo intentaba, más confuso se volvía. Hubo una discusión, dijo finalmente, dudando incluso de sus propias palabras. Sofía asintió lentamente. Sí, hubo una discusión. Pero no fue como crees, agregó. Mariana sintió como su pulso se aceleraba otra vez, porque cada respuesta parecía abrir más preguntas. Entonces dime cómo fue, exigió, sintiendo que estaba al borde de algo que no sabía si quería descubrir. Sofía miró a Julián por un segundo, como pidiendo permiso, y luego volvió a mirar a Mariana. Tú también estabas ahí cuando todo se salió de control, dijo finalmente. Esa frase cayó como una bomba, rompiendo cualquier posibilidad de negar lo que estaba pasando. Mariana retrocedió un paso, sintiendo como el miedo comenzaba a mezclarse con algo más, algo mucho más oscuro. ¿Qué estás diciendo?, susurró, casi sin voz. Pero esta vez, Sofía no respondió, porque en ese momento, el celular de Mariana volvió a vibrar, y cuando miró la pantalla, su corazón se detuvo. Era un nuevo mensaje desde ese mismo chat oculto, pero esta vez no era texto, era un vídeo, y en la miniatura, podía verse claramente algo que la dejó sin aliento. Era ella, pero no recordaba ese momento. Mariana sintió que sus manos dejaban de responderle por un segundo. El celular parecía pesar el doble mientras sus ojos se quedaban fijos en esa imagen congelada del vídeo. Porque no había forma de negarlo, no había margen de duda. Era ella, con la misma ropa que recordaba de aquella noche, con el mismo rostro, pero con una expresión que no lograba reconocer del todo. No lo abras, dijo Sofía de inmediato, dando un paso hacia ella, pero Mariana reaccionó instintivamente y retrocedió. ¿Por qué? ¿No?, preguntó, con la voz quebrada pero firme, sintiendo que esa advertencia solo confirmaba que ahí estaba la verdad que le habían estado ocultando. Julián también intentó intervenir. ¿Por qué no estás lista?, dijo. Pero esa frase solo logró encender algo más en Mariana. ¿Lista para qué? Para descubrir que toda mi vida es una mentira, respondió, sin apartar la mirada de la pantalla. Sin esperar más, presionó el vídeo. Los primeros segundos fueron confusos. La imagen se movía, como si alguien estuviera grabando a escondidas. El sonido era bajo, pero poco a poco empezó a aclararse. Una habitación, voces alteradas, una discusión. Mariana reconoció ese lugar. Era la casa de su madre, la misma donde habían crecido. Su respiración se volvió irregular mientras intentaba enfocarse en lo que estaba viendo. En el vídeo aparecía Sofía, discutiendo con alguien, con ella. Tú no entiendes lo que estás haciendo, decía la voz de Sofía, tensa, desesperada. La imagen se movió un poco más, y entonces Mariana pudo verse a sí misma claramente.
Su expresión era distinta, más dura, más fría. Completamente diferente a la persona que creía ser. No me importa, decía su propia voz, firme, sin dudar. Esto tiene que terminar hoy. Mariana sintió un nudo en el estómago, porque no recordaba haber dicho eso. No recordaba esa intensidad, esa determinación. El vídeo continuó. La discusión subía de tono. Las palabras se volvían más agresivas, más directas. «Te vas a arrepentir», decía Sofía. Retrocediendo un paso, «Ya me arrepentí demasiado tiempo», respondía Mariana, avanzando. En ese momento, la imagen se volvió más inestable, como si quien grababa estuviera nervioso, como si supiera que algo iba a pasar. Y entonces ocurrió, un empujón, un golpe seco, Sofía cayó al suelo, el sonido fue claro, inconfundible. Mariana dejó escapar un pequeño grito, llevándose la mano a la boca, incapaz de apartar la mirada. En el vídeo, ella misma se quedó inmóvil por un segundo, mirando el cuerpo de Sofía en el suelo, sin moverse. «¿Qué hiciste?», se escuchó una voz al fondo. Una voz que Mariana reconoció de inmediato. «Julián». La cámara se movió hacia él por un instante. Lo suficiente para confirmar que estaba ahí, que había presenciado todo. El vídeo se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue devastador. Mariana sintió que el mundo giraba a su alrededor, que nada tenía sentido, que su propia mente estaba jugando en su contra. «Eso no es real», murmuró, negando con la cabeza, sintiendo como las lágrimas caían sin control. «Eso no puede ser real». Pero dentro de ella, algo empezaba a romperse, algo que ya no podía sostener la versión de los hechos que había creído durante años. «Ahora entiendes», dijo Julián en voz baja. Mariana levantó la mirada lentamente, sintiendo como el miedo comenzaba a transformarse en algo aún más perturbador. Duda sobre sí misma. «¿No? No entiendo nada, yo no recuerdo eso, yo no». Su voz se apagó, porque cada intento de negar lo que había visto se sentía más débil. Sofía dio un paso adelante, con una expresión completamente distinta, más seria, más firme. «¿Por qué no te dejaron recordarlo?», dijo finalmente. Mariana frunció el ceño, confundida, sintiendo que cada respuesta la alejaba más de cualquier certeza. «¿Quién no me dejó?», preguntó, casi en un susurro. Sofía intercambió una mirada con Julián, y esa simple acción fue suficiente para que Mariana entendiera que la respuesta no le iba a gustar. «Nosotros», respondió Sofía sin rodeos. El silencio volvió a caer, pero esta vez fue diferente, más pesado, más difícil de soportar, porque ya no se trataba solo de descubrir la verdad, se trataba de entender que había sido manipulada, que su propia memoria podía no ser confiable, que las personas en las que más confiaba eran las que habían decidido que debía recordar y que debía olvidar. Mariana sintió que el aire le faltaba otra vez. Pero esta vez no era solo por el impacto, era por algo más profundo, miedo a sí misma. Porque si ese vídeo era real, entonces la pregunta ya no era qué había pasado con Sofía, la pregunta era, ¿de qué más era capaz ella sin recordarlo? Mariana sintió que sus piernas apenas podían sostenerla después de ver ese vídeo. Pero había algo dentro de ella que no le permitía caer, una necesidad desesperada de entenderlo todo, de reconstruir cada segundo que le habían robado. Cada recuerdo que ahora parecía incompleto, manipulado, alterado. «Dime exactamente qué pasó después de eso», exigió Mariana, mirando directamente a Julián. Porque en ese momento ya no podía diferenciar quién había sido más responsable, quién había decidido ocultarle la verdad durante todos esos años. Julián respiró hondo, como si supiera que ya no había forma de evitarlo. Después de la caída, Sofía no reaccionó. «Pensamos que estaba muerta», dijo lentamente, midiendo cada palabra. Mariana sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, porque esa frase encajaba con la versión que siempre le habían contado, pero ahora ya no sonaba igual. Ahora tenía otro peso, otra intención. «Pensamos», repitió Mariana, enfocándose en esa palabra. «Eso significa que no estaban seguros». Sofía bajó la mirada. Y ese simple gesto fue suficiente para confirmar lo que Mariana temía. «No lo sabíamos», respondió en voz baja. «Pero no podíamos arriesgarnos». Mariana sintió como la rabia volvía a encenderse dentro de ella, mezclándose con el miedo. «¿Arriesgarse a qué?». «A decir la verdad», respondió, dando un paso hacia ellos. Julián negó con la cabeza. «A que tú enfrentaras lo que habías hecho», dijo sin rodeos. Esas palabras fueron como un golpe directo. Porque por primera vez alguien lo decía de forma clara, sin suavizarlo. Mariana apretó los puños, sintiendo como su mente luchaba por aceptar esa posibilidad,
yo no soy capaz de eso, murmuró. Pero incluso ella notó que su voz no tenía la misma convicción de antes. Sofía levantó la mirada lentamente. Esa noche no eras tú, dijo con firmeza. Mariana frunció el ceño, confundida. ¿Qué significa eso?, preguntó. Julián intervino. Significa que perdiste el control, que estabas fuera de ti, que llevabas semanas acumulando algo que nunca quisiste enfrentar, explicó. Mariana negó con la cabeza, intentando rechazar esa idea. Eso no justifica nada, respondió, sintiendo como la culpa comenzaba a abrirse paso, aunque aún intentara resistirse. No estamos diciendo que lo justifique, dijo Sofía, acercándose un poco más. Estamos diciendo que no fue tan simple como crees. El silencio volvió a instalarse por unos segundos, mientras Mariana intentaba procesar todo lo que estaba escuchando. Entonces, ¿qué hicieron?, preguntó finalmente, con la voz más baja, casi temerosa de la respuesta. Julián intercambió una mirada con Sofía antes de hablar. Decidimos hacer creer que Sofía había muerto, dijo. Mariana sintió que el mundo volvía a tambalearse. Decidieron, repitió. Incapaz de entender cómo podían hablar de eso con tanta calma. Era la única forma, agregó Sofía. La única forma de protegerte. Mariana soltó una risa amarga, cargada de incredulidad. ¿Protegerme? Haciéndome creer que maté a mi hermana, respondió, sintiendo como esa lógica la desbordaba. Era eso o destruirte completamente, dijo Julián. Mariana lo miró fijamente, tratando de encontrar en su expresión alguna señal de duda, de arrepentimiento, pero no había nada. ¿Y luego qué?, insistió, sintiendo que aún faltaba lo peor. Sofía respiró hondo antes de responder. Luego desaparecí, cambié de identidad, empecé de nuevo. Mariana sintió un vacío en el pecho, porque esa frase era tan simple, tan directa, que resultaba insoportable. ¿Y él?, preguntó, señalando a Julián. Cuando entra en todo esto, el silencio que siguió fue breve, pero suficiente para anticipar la respuesta. Nunca salió, respondió Sofía. Esa frase cayó como una sentencia, porque confirmaba lo que Mariana ya sospechaba. Esto no había sido algo momentáneo, no había sido una decisión aislada, había sido una construcción sostenida durante años. Entonces todo este tiempo, comenzó Mariana, pero no pudo terminar la frase, porque el peso de esa verdad era demasiado. Julián dio un paso hacia ella. Todo este tiempo estuvimos cuidando que nunca recordaras, dijo. Mariana sintió como el miedo volvía a apoderarse de ella. ¿Cómo?, preguntó, sintiendo que ya no quería escuchar la respuesta, pero sin poder detenerse. Sofía la miró con una mezcla de culpa y firmeza. Hubo ayuda, dijo. Esa palabra quedó flotando en el aire, cargada de un significado inquietante. Mariana frunció el ceño. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó, pero antes de que pudieran responder, su mente empezó a reconstruir pequeños detalles, visitas médicas que no recordaba del todo, momentos de confusión que había atribuido al duelo, lapsos de tiempo que siempre parecieron borrosos. Y entonces lo entendió. No solo le ocultaron la verdad, también intervinieron en su memoria. Mariana retrocedió un paso, sintiendo como todo se volvía demasiado. Ustedes, murmuró, pero no pudo seguir, porque en ese momento, una nueva pregunta apareció en su mente, una pregunta que lo cambiaba todo. Si Sofía no murió, entonces, ¿a quién enterraron realmente aquella noche? La pregunta quedó suspendida entre los tres como una sombra imposible de ignorar. Y por primera vez desde que todo comenzó, Mariana sintió que el miedo cambiaba de forma, dejando de ser solo emocional para convertirse en algo más concreto, más peligroso. Quiero que me digan la verdad completa, dijo Mariana, con una firmeza que no había mostrado hasta ese momento. Porque ya no podía seguir avanzando a medias, ya no podía tolerar respuestas incompletas. Sofía cerró los ojos por un segundo, como si supiera que ese era el punto sin retorno. Esa noche no hubo un solo error, comenzó, su voz más baja, más cargada. Hubo muchos. Mariana la observó en silencio, sin interrumpirla. Cuando caí, no estaba muerta, continuó Sofía, y esa frase hizo que el corazón de Mariana se detuviera por un segundo. Pero estaba inconsciente, y tú entraste en shock. Juliana sintió levemente. No sabíamos cómo reaccionar. No sabíamos qué hacer, y en medio de todo eso, alguien más llegó. Mariana frunció el ceño. ¿Quién?, preguntó de inmediato. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. Tu madre, respondió Julián finalmente. Mariana sintió un golpe en el pecho, porque esa posibilidad nunca había pasado por su mente. Eso no tiene sentido,
Ella se detuvo. Porque de pronto, ese recuerdo tampoco era tan claro como creía. Ella vio todo, dijo Sofía. Y fue quien tomó la decisión. Mariana negó con la cabeza, incapaz de procesarlo. No, eso no puede ser. Ella estaba destruida en el funeral, respondió, aferrándose a lo poco que aún parecía firme. Porque tuvo que actuar, dijo Julián sin rodeos. El silencio volvió a caer. Pero esta vez fue distinto, más frío, más calculado. Fue ella quien decidió que lo mejor era que tú no recordaras, continuó Sofía. Y fue ella quien consiguió a la persona que hizo todo posible. Mariana sintió que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar, ¿y el cuerpo?, preguntó finalmente, casi en un susurro. Sofía bajó la mirada. Había alguien más en esa casa esa noche, dijo. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién?, insistió. Julián respondió esta vez, una mujer que trabajaba para tu madre. Nadie la iba a reclamar. El silencio que siguió fue devastador, porque la implicación era clara, demasiado clara. Mariana llevó una mano a su boca, sintiendo náuseas. Sintiendo como todo se volvía aún más oscuro de lo que imaginaba. Ustedes no, comenzó. Pero no pudo terminar la frase, no fue nuestra decisión, dijo Sofía rápidamente. Pero fuimos parte. Mariana sintió como su mente intentaba rechazar esa realidad, pero ya no había forma de hacerlo. Todo encajaba. Todo tenía una lógica terrible que ahora empezaba a tomar forma. Entonces, ¿mi madre sabe todo?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Sabe más que nosotros, respondió Julián. Esa frase fue como un golpe final, porque significaba que la única persona en la que Mariana creía que aún podía apoyarse, también formaba parte de la mentira. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez Mariana no lo soportó. Quiero verla, dijo de inmediato, con una determinación que no admitía discusión. Sofía intentó detenerla. No es buena idea, dijo, pero Mariana negó con la cabeza. Ya no hay nada peor que esto, respondió. Dando un paso atrás, Julián la observó unos segundos, como si evaluara si debía intervenir. Pero finalmente no lo hizo. Si vas, prepárate para escuchar cosas que no quieres oír, advirtió. Mariana lo miró fijamente. Ya no queda nada que proteger, respondió, sin decir más. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, sintiendo como cada paso la acercaba a una verdad que podía destruir lo poco que aún quedaba en pie. Pero esta vez no dudó, porque ya no se trataba solo de descubrir qué había pasado, se trataba de entender quién era realmente ella dentro de toda esa historia. Mariana condujo sin recordar exactamente cómo llegó hasta la casa donde había crecido. Cada semáforo, cada giro, cada tramo del camino se sintió como un vacío, como si su cuerpo se moviera por inercia mientras su mente seguía atrapada en todo lo que acababa de descubrir. Cuando finalmente se detuvo frente a la puerta, sintió un peso en el pecho que la obligó a quedarse unos segundos dentro del auto, observando esa fachada que tantas veces le dio seguridad y que ahora le provocaba una inquietud que no podía explicar. Bajó lentamente, caminó hasta la entrada y antes de tocar, dudó. No por miedo a lo que iba a encontrar, sino porque sabía que después de ese momento ya no habría forma de volver atrás. Finalmente golpeó la puerta. El sonido resonó más fuerte de lo normal, como si la casa misma respondiera. Unos segundos después, la puerta se abrió. Su madre, con el mismo rostro sereno de siempre, la miró fijamente, como si ya supiera por qué estaba ahí. Sabía que ibas a venir, dijo sin sorpresa, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Mariana sintió un escalofrío inmediato, porque esa frase confirmaba que nada de esto era nuevo para ella, que todo lo que Mariana estaba descubriendo ya había sido vivido, decidido, ejecutado por otros mucho antes. Entró en silencio, mirando alrededor, reconociendo cada objeto, cada rincón, pero sintiendo que todo era diferente, como si la casa hubiera cambiado sin moverse. Quiero que me digas la verdad, dijo Mariana sin rodeos, girándose para enfrentarla, sin intención de sostener una conversación superficial. Su madre la observó unos segundos, como si midiera cada palabra que iba a decir. La verdad es más dura de lo que imaginas, respondió con calma. Mariana apretó los puños. Ya la estoy viviendo, respondió. El silencio que siguió fue breve, pero cargado. Sí, Sofía está viva, dijo finalmente su madre, sin rodeos, sin intentar suavizarlo. Mariana sintió un golpe seco en el pecho, aunque ya lo sabía. Escucharlo de su boca tenía otro peso,
¿Y tú decidiste todo esto?, preguntó, sintiendo como la voz le temblaba. Su madre suspiró levemente, como si esa pregunta fuera inevitable. Alguien tenía que hacerlo, respondió. Mariana negó con la cabeza, sintiendo como la incredulidad volvía a aparecer. ¿Enterrar a otra persona? Hacerme creer que maté a mi hermana, borrar mi memoria, enumeró, cada palabra más pesada que la anterior. Salvarte, corrigió su madre con firmeza. Mariana soltó una risa amarga. ¿Salvarme de qué?, preguntó, sintiendo que esa respuesta ya no podía justificar nada. Su madre la miró directamente a los ojos, y por primera vez, su expresión cambió. Dejó de ser serena para volverse más dura, más real, de lo que eres capaz cuando pierdes el control, dijo. Esa frase cayó con un peso distinto, más profundo, más personal. Mariana se quedó en silencio. Porque aunque no quería admitirlo, después de ver ese vídeo, esa posibilidad ya no le resultaba imposible. Esa noche no fue la primera vez, continuó su madre. Mariana levantó la mirada de golpe, sintiendo como esa nueva revelación abría algo aún más oscuro. ¿Qué significa eso?, preguntó de inmediato. Su madre caminó lentamente hacia una mesa y tomó un pequeño objeto, un frasco de vidrio con pastillas. Llevabas tiempo siendo tratada, dijo, colocándolo frente a ella. Mariana frunció el ceño, confundida. ¿Tratada de qué?, preguntó. De episodios que tú misma decidiste ignorar, respondió. El silencio se volvió insoportable, porque esa idea empezaba a encajar con cosas que Mariana nunca había cuestionado. Cambios de humor, momentos de vacío, sensaciones que había atribuido al estrés o al duelo. No, eso no es cierto, murmuró, aunque su voz ya no sonaba segura. Sí lo es, insistió su madre, y esa noche fue el punto más grave. Mariana sintió como su respiración se volvía irregular, porque cada pieza comenzaba a encajar en una imagen que no quería ver. ¿Y decidiste ocultarlo todo?, preguntó. Sintiendo como la rabia volvía a aparecer. Decidí protegerte, respondió su madre, sin cambiar el tono. ¿Y proteger a Sofía? Mariana la miró fijamente, intentando entender cómo podía decir eso con tanta calma. ¿Y Julián?, preguntó. Su madre desvió la mirada por un segundo. Él ya estaba involucrado antes de todo, respondió. Esa frase fue suficiente para confirmar lo que Mariana ya sospechaba. Todo había estado conectado desde mucho antes. Entonces todos sabían, menos yo, dijo Mariana. Sintiendo como la traición se volvía más grande, más pesada. Su madre no respondió. Y ese silencio fue la confirmación. Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Quiero recordar todo, dijo de repente, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Su madre la miró con preocupación. No sabes lo que estás pidiendo, advirtió. Mariana negó con la cabeza. Sí lo sé, porque vivir en esta mentira es peor, respondió. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez fue distinto, más tenso, más decisivo. Su madre suspiró profundamente. Si decides hacerlo, no hay vuelta atrás, dijo finalmente. Mariana sostuvo su mirada sin dudar. Ya no hay vuelta atrás desde hace mucho tiempo, respondió. En ese momento, ambas entendieron que lo que venía no solo iba a revelar la verdad, iba a cambiarlo todo de una forma irreversible. El silencio entre ellas se volvió pesado, definitivo, como si ambas supieran que lo que estaba a punto de ocurrir iba a romper cualquier intento de volver a la normalidad. Mariana no apartó la mirada del frasco sobre la mesa, sintiendo como ese pequeño objeto representaba años de control, de decisiones tomadas sin su consentimiento, de una vida dirigida desde las sombras. ¿Cómo lo hicieron?, preguntó finalmente, con una calma que no sentía realmente, pero que necesitaba mantener para no quebrarse. Su madre se sentó lentamente frente a ella, como si también necesitara prepararse. Hubo un especialista, dijo, alguien que trabajó con tu memoria, que te ayudó a bloquear lo que pasó esa noche. Mariana sintió un nudo en el estómago, porque esa idea ya no le parecía imposible. No después de todo lo que había visto. ¿Y funcionó?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Durante un tiempo, respondió su madre, pero sabíamos que podía romperse en cualquier momento. Mariana bajó la mirada, recordando pequeños momentos, sensaciones extrañas, recuerdos incompletos que ahora empezaban a tener sentido. ¿Y por qué ahora?, preguntó, sintiendo como algo dentro de ella necesitaba entender ese detalle. Su madre la observó en silencio unos segundos. Porque algo cambió, respondió. Mariana levantó la mirada, confundida. ¿Qué cambió?, insistió.
Su madre dudó por un instante, pero finalmente habló. Tú empezaste a recordar por tu cuenta. Esa respuesta hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Mariana, porque significaba que nada de esto había sido un accidente, que todo había sido inevitable. ¿Y ellos?, preguntó, refiriéndose a Sofía y Julián. Ellos solo estaban retrasando lo que sabían que iba a pasar, respondió su madre. El silencio volvió a instalarse. Pero esta vez Mariana lo rompió. Quiero hacerlo, dijo con firmeza. Su madre negó levemente. No sabes lo que vas a ver, insistió. Mariana apretó los puños. Ya vi suficiente para saber que no quiero seguir viviendo así, respondió. Su madre la observó unos segundos más, como si estuviera tomando una decisión difícil. Finalmente, asintió lentamente. Entonces tenemos que hacerlo bien, dijo. Mariana sintió como su corazón se aceleraba, porque esa respuesta significaba que no había marcha atrás. Su madre se levantó. Caminó hacia un cajón y sacó un pequeño sobre con varios documentos. Aquí está el contacto, dijo. Colocándolo frente a ella, Mariana lo tomó con manos temblorosas. Leyendo un nombre que no reconocía, una dirección, un número. Esto va a remover todo, advirtió su madre. Mariana asintió sin dudar. Eso es lo que quiero. Horas después, Mariana se encontraba sentada en una habitación blanca, silenciosa, frente a un hombre que la observaba con atención. Esto no es un proceso simple, le explicó con calma. Lo que estás pidiendo puede ser abrumador. Mariana sostuvo su mirada. Lo necesito, respondió. El hombre asintió levemente. Entonces empezaremos poco a poco. Mariana cerró los ojos cuando se lo indicaron, sintiendo como su respiración se volvía más lenta, más profunda. Al principio no hubo nada, solo oscuridad, un silencio que parecía extenderse sin fin. Pero poco a poco, imágenes comenzaron a aparecer, fragmentos sueltos, voces, sensaciones, la discusión, la caída, el miedo. Mariana sintió como su cuerpo reaccionaba incluso estando ahí, como su corazón se aceleraba al revivir esos momentos, pero esta vez no se detuvo, siguió avanzando, más allá del punto donde el vídeo se había cortado, y entonces lo vio, ella, arrodillada junto al cuerpo de Sofía, temblando, sin saber qué hacer. Julián acercándose, hablando rápido, tomando decisiones, su madre entrando, evaluando la situación en segundos. Todo ocurrió muy rápido, órdenes, movimientos, decisiones frías, calculadas, pero hubo algo más, algo que Mariana no esperaba. En ese recuerdo había un momento en el que Sofía abría los ojos, apenas un instante, suficiente para demostrar que estaba viva. Mariana sintió un golpe en el pecho al verlo, porque eso cambiaba todo. No solo la empujó, la dejó ahí. La escena continuó, discusiones, decisiones, el plan tomando forma, y entonces, otra imagen apareció. Una que la hizo abrir los ojos de golpe en la realidad, porque en ese recuerdo hubo un momento en el que ella misma dijo algo que no esperaba. Haz lo que tengas que hacer, pero que nadie sepa lo que pasó. Mariana volvió a la habitación, respirando agitadamente, sintiendo como el mundo se desmoronaba otra vez, pero de una forma distinta, porque ahora ya no se trataba solo de lo que otros habían hecho, se trataba de lo que ella misma había permitido. Y en ese instante entendió algo aún más perturbador. Tal vez, nunca fue solo una víctima en toda esta historia. Mariana salió de aquella habitación sintiendo que ya no era la misma persona que había entrado. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si cargara algo invisible pero imposible de ignorar. Algo que no solo había cambiado su forma de ver a los demás, sino su forma de verse a sí misma. El aire afuera se sentía distinto, más frío, más real, como si el mundo hubiera perdido esa capa de ilusión que la protegía durante años. Subió al auto sin saber exactamente a dónde ir, pero había una sola dirección que ocupaba su mente. Necesitaba verlos otra vez, necesitaba enfrentarlos. Pero esta vez desde otro lugar, desde una verdad que ya no podía negar. Cuando llegó al departamento, no dudó. Entró sin esperar, como si ya no existieran límites ni permisos. Sofía y Julián estaban ahí, en el mismo lugar donde los dejó, como si también estuvieran esperando ese momento. Ambos la miraron en silencio, intentando leer en su expresión que había cambiado. Mariana los observó unos segundos, y por primera vez desde que todo empezó, no había solo dolor en su mirada, había algo más oscuro, más firme. Ya lo recuerdo todo, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sofía bajó la mirada de inmediato.
Mientras Julián permanecía inmóvil, «Entonces sabes por qué lo hicimos», respondió él. Mariana negó lentamente. «No, ahora sé por qué yo también lo permití», dijo. Esa frase cambió el ambiente de inmediato. Porque ya no se trataba solo de señalar culpables, se trataba de aceptar una verdad más incómoda. «Tú decidiste ocultarlo», continuó Mariana, mirando a Julián. «Pero yo fui quien dijo que lo hicieras». El silencio que siguió fue distinto, más profundo, más definitivo. Sofía levantó la mirada lentamente, con una mezcla de tristeza y resignación. «No queríamos que vivieras con eso», dijo. Mariana soltó una leve risa sin alegría. «Pero igual lo estaba viviendo, solo que sin saberlo», respondió. Caminó lentamente por la habitación, observando cada detalle, cada rincón, como si intentara entender cómo había llegado todo hasta ese punto. 6 años. 6 años creyendo que había perdido a mi hermana, 6 años confiando en alguien que me ocultaba la verdad. 6 años siendo una versión incompleta de mí misma, dijo, sin mirar a ninguno de los dos. Julián dio un paso hacia ella. «Lo hicimos porque no había otra opción», dijo. Mariana se giró lentamente, mirándolo fijamente. «Siempre hay otra opción, solo que esta era la más fácil para ustedes», respondió. El silencio volvió a caer, pero esta vez nadie intentó romperlo de inmediato, porque todos sabían que ya no quedaba mucho por decir. Mariana respiró hondo, sintiendo como algo dentro de ella se acomodaba, no como alivio, sino como aceptación. La verdad estaba frente a todos, pero nadie quiso verla, dijo finalmente, recordando cada señal, cada detalle que había ignorado durante años. Sofía dio un paso adelante. «¿Y ahora qué?», preguntó. Con una voz más suave, más humana. Mariana la observó unos segundos, como si evaluara esa pregunta desde todos los ángulos posibles. «Ahora, cada uno va a tener que vivir con lo que hizo», respondió. No hubo gritos, no hubo reproches finales, no hubo un cierre limpio, solo esa verdad, incómoda, pesada, imposible de cambiar. Mariana se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo estaba tomando una decisión completamente consciente. Antes de salir, se detuvo un segundo, sin mirar atrás. Lo más difícil no fue descubrirla verdad, fue aceptar que yo también fui parte de ella, dijo en voz baja, y sin esperar respuesta, se fue. El silencio que quedó en ese lugar fue distinto, más real, más definitivo. Porque ya no había mentiras que sostener, ni recuerdos que ocultar, solo las consecuencias. Si llegaste hasta aquí, dime desde qué país estás escuchando esta historia, y si alguna vez descubriste algo que cambió completamente la forma en que te ves a ti mismo, porque a veces, la verdad no solo duele por lo que otros hicieron, sino por lo que nosotros permitimos. Y si quieres más historias como esta, suscríbete, porque lo que parece imposible, a veces está más cerca de lo que imaginas.